digestiva, temblores o mareos, cefaleas, molestias gastrointestinales, insomnio, falta de apetito. Son posibles síntomas de estrés intenso. Es el momento de hablar y de cuidar nuestra propia salud. Recuerda que somos humanos que cuidamos humanos. Cuidarnos es lo importante. Sembramos futuro. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días, bienvenidos a su Cita Médica, el programa que diariamente transmitimos a través de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Para este lunes 22 de febrero hemos escogido un tema importantísimo. Estamos próximos a celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en ese contexto hemos estimado que el programa que les traemos el día de hoy es muy importante. Vamos a tratar sobre la acromegalia. Y para ello hemos invitado al doctor Jorge Luis Salazar. Él es responsable de endocrinología de nuestra Casa de Salud. Y también, claro, hemos invitado al señor Hernán Chimarro. El señor Chimarro es uno de los pacientes que es atendido de una enfermedad, en este caso de la acromegalia, aquí en nuestra Casa de Salud, con quien también vamos a conversar cómo se lleva el día a día esta enfermedad. Pues bien, a manera de introducción debo decir entonces que la acromegalia es un trastorno que se manifiesta en los adultos en el que la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. La acromegalia es causada generalmente por un tumor no canceroso. Generalmente afecta a los adultos de mediana edad. Los síntomas incluyen el agrandamiento del rostro, las manos y los pies. Para tratar justamente este tema a mayor amplitud y con mucho conocimiento, hemos invitado el día de hoy, como adelanté ya, al doctor Jorge Luis Salazar. Él es el responsable de endocrinología de nuestra Casa de Salud y también, como anuncié, al señor Hernán Chimar, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Bienvenido también, señor Chimar. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros en esta convocatoria. Este es un tema bastante interesante. Yo creo que va a colmar las inquietudes de la gente que sigue Cita Médica. Pues bien, como está anunciado, en los próximos días vamos a celebrar a nivel mundial el Día de las Enfermedades Raras. Y bueno, en ese contexto iniciamos el diálogo con el doctor Salazar. Doctor Salazar, ¿por qué se denominan enfermedades raras? Estas enfermedades y lo que es más importante, las personas que las padecen tienen la mala fortuna de contarse entre una nada más por 2.500 a 3.000 personas que no tienen la enfermedad. Entonces caen en esta denominación, lo cual es algo ya que se ha acordado a nivel nacional e internacional, una serie de enfermedades que no solamente son enfermedades que se determinan genéticamente o que son congénitas o que son hereditarias, sino también enfermedades como, por ejemplo, algunas de las enfermedades endocrinológicas, entre ellas las que vamos a conversar a lo largo de toda esta semana y muy en particular la acromegalia. Así es, doctor. Esta semana justamente está dedicado a las enfermedades raras. Así es que tenemos algunos programas de esta semana para transmitir. El día de mañana, hasta el miércoles y jueves, trataremos las enfermedades raras. Ya iremos haciendo los adelantos en el transcurso del programa, lo que se tratará en estos días. Pues bien, doctor, quiere decir que las enfermedades raras, justamente así lo dicen, son enfermedades raras. No es que se manifiestan en gran cantidad, ¿no? Son, como decíamos, padecimientos infrecuentes,
pero con un altísimo impacto sobre la calidad de vida de las personas que las padecen, de las familias que están alrededor, de las personas que contribuyen al cuidado y también sobre la sociedad o sobre el país en donde las personas se ubican y viven y trabajan. Entonces, por muchísimas razones es importante rememorar o conmemorar este día. Como decíamos, su infrecuencia no quiere decir que no existan, y el conocimiento tanto para el personal médico como para la comunidad de pacientes, como para las personas que no padecen estas enfermedades, pero que deben saber que existen, es fundamental para todos colaborar, ya que estas personas, como cualquier otra, merecen tener una calidad y expectativa de vida lo mejor posibles. Tiene mucha razón, doctor, en ese sentido. Y bueno, ¿cuál es la prevalencia de estas enfermedades en el país? Como decíamos, las enfermedades raras están entre 1 en 2.500, en 1 a 3.000 personas. Entonces, 1 en 3.000 suena como poco, pero si multiplicamos esto por el número de millones de habitantes que tenemos en el Ecuador, vamos a reconocer que hay miles de personas en nuestro país que pueden padecer enfermedades raras. La lista de las enfermedades raras también llega a ser de cientos de padecimientos, y no es solamente una especialidad o un tipo de especialista el que se debe encargar de ellas, sino grupos de especialistas, tanto desde el primer nivel de atención como hasta el tercer nivel de atención, que debemos tener conocimiento de estos padecimientos. Desde luego que en la parte que hoy nos convoca a charlar, en la parte endocrinológica, existen varios padecimientos que los endocrinólogos encabezamos en el cuidado, como por ejemplo los tumores hipofisarios y en particular la acromegalia, que charlaremos el día de hoy, aunque también el síndrome de Prader-Willi. Entonces, doctor, tenemos aquí, de cierta manera, incidencia también en el país de estas enfermedades raras. Y claro, hay que darle importancia del caso, ¿no? Ahora, ya en el tema mismo, doctor, ¿qué es a mayor detalle la acromegalia y por qué se produce? Como usted ya nos estaba diciendo en el preámbulo, es una enfermedad que se produce a partir de un tumor. Es un tumor que no es un tumor maligno, pero es un tumor que crece y produce efectos muy inconvenientes. Crece a nivel de lo más profundo del cerebro de las personas. Puede ser un tumor pequeño o más grande. Se habla de microtumores cuando tienen menos de 10 milímetros o macrotumores cuando tienen más de 10 milímetros. Y este tumor crece a partir de una glándula que todos tenemos en nuestro organismo, como decía, que está en lo más profundo de nuestro cerebro, que es la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis o glándula pituitaria es como el director del hospital, es como la persona que se encarga de coordinar los esfuerzos, en este caso de las glándulas internas del organismo, para que funcionen de manera adecuada. Cuando hay un exceso de secreción, o sea, un exceso de producción de hormonas desde la glándula pituitaria, se produce enfermedad. Y en el caso de la acromegalia, este tumor benigno produce un exceso de hormona de crecimiento. Este exceso de hormona de crecimiento se relaciona con las manifestaciones clínicas, o sea, con los efectos visibles de la enfermedad y con algunos otros efectos no visibles. De cualquier manera, hay que remarcar que esta enfermedad es una condición devastadora para la salud de la persona, que es de afectación no solamente a nivel de la pituitaria está el problema, sino que esta hormona influye sobre el funcionamiento de todos los órganos de esa persona. Por lo tanto, tiene un impacto a nivel global, sistémico, de todo el organismo, y de esta manera deteriora la calidad y la expectativa de vida si no se trata. Y aún bajo tratamiento puede generarse secuelas a largo plazo que también ameritan intervenciones. Pues bien, entonces la afectación de este tipo de enfermedades es grande, digamos, en la persona, ¿no? Bueno, y hemos aprovechado la oportunidad, no sé si, doctor, hacemos un paréntesis, ahora que tenemos la visita del señor Hernán Chimar, justamente conocedor, ¿no?, como paciente del tema. Doctor, como el señor Chimar, una pregunta a usted, ya en el sentido humano mismo, para que la gente vaya conectándose, ¿no?, también con lo que siente el paciente. Cuéntanos un poco cómo fue el progreso de la enfermedad en usted.
¿cuándo es que usted se dio cuenta que algo estaba cambiando, ¿no? Y que ya comenzó a preocuparse. Bueno, yo me di cuenta, no, un médico amigo mío me dijo que yo tengo acromegalia y que tengo que irme al hospital Eugenio Espejo. Entonces aquí me detectaron en el 2003 y me hicieron la operación aquí. Pero en ese entonces no teníamos la atención como hoy tenemos tan buena en el hospital Eugenio Espejo, unos buenos médicos, porque todos los médicos. Cuando yo me di cuenta que me creció un número más en los pies, la ropa me quedaba ya estrecha, yo decía que estoy muy gordo, me crecieron las manos, los pómulos, me creció la mandíbula, y es terrible porque a uno le ven como un animal raro, o sea, por nuestra fisonomía. Por ejemplo, a mí me decían que yo era parecido al Hulk. Entonces, pero bueno, yo tampoco no sabía de lo que se trataba este tumor que decíamos, pero hoy ya en el 2003 me operaron y de ahí ya no tuve tratamiento y estoy aquí hace 4 años que el doctor Jorge Salazar me atiende. Entonces ahí es donde empezamos a dar charlas y también a verles a mis otros compañeros que ya no era solo yo, éramos varios y a mí me da pena. Ya, señor Cimarro, bueno, su niñez, su juventud fue un transcurso normal, ¿no es cierto? ¿A partir de cuándo usted comenzó a sentir los cambios de crecimiento de las manos, de los pómulos? ¿A qué edad más o menos? Más o menos a los 39, 40 años, entonces... Ya 39 años. Entonces, esto quiere decir que esta enfermedad se presenta en el transcurso de la vida, no necesariamente se nace con acromegalia, ¿no? En efecto, y si además remarcamos lo que nos ha dicho don Hernán, es que afecta a personas en la plenitud de su vida, cuando todos estamos intentando trabajar, ofrecerle lo mejor de nosotros a la sociedad, y tiende a producir discapacidad también. Así que eso es súper importante. Como decía don Hernán, crecen las manos, los dedos se hinchan, y muchas personas que hacen trabajos manuales con motricidad gruesa o trabajos de precisión con sus dedos no pueden simplemente manipular los elementos de trabajo y por lo tanto pierden el trabajo o se tienden a discapacitar. Eso también es algo súper importante remarcar. Entonces tomemos en cuenta, quiere decir que la acromegalia se manifiesta, ¿no? Hay signos, a lo mejor, como dice el doctor, se hinchan los dedos de la mano, a lo mejor notamos ya que el zapato nos queda a lo mejor muy pequeño. Pueden ser indicativos, ¿no, doctor? Sí, lo que don Hernán nos está diciendo refleja un altísimo porcentaje del sentir de los pacientes. Y hay estudios internacionales que además avalan lo que ellos nos están contando. La forma de nosotros aprender o de volvernos más o menos expertos en una enfermedad es gracias a que los pacientes están en contacto con nosotros y nos enseñan. 2 cosas importantísimas que se deberían dar cuenta a algunos pacientes o la mayoría de pacientes son que ya en la adultez aumente la talla de los zapatos, punto 1. O que utilizando anillos ya no le empiecen a no quedar los anillos y no podérselos calzar y dejar de utilizarlos definitivamente o recurrir a una talla mayor. Solo con esas 2 preguntas, en atención primaria, por ejemplo, los médicos generales en los centros de salud o especialistas en medicina familiar podrían tener una pista que anticipe el diagnóstico muchísimos años antes de que el paciente siga con las deformaciones y las consecuencias internas de la acromegalia. Estas 2 cosas son importantes. Bueno, vamos a seguir conversando sobre acromegalia luego de esta primera pausa. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital.
Buenos días. No olvides que el desayuno es la comida más importante del día, porque eres importante para nosotros. Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Recordamos a nuestros usuarios y pacientes que para acudir a su cita médica deben seguir las siguientes recomendaciones. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El paciente podrá ingresar con un acompañante siempre que se trata de una persona con discapacidad, no vidente o de tercera edad. Podrá ingresar a la institución 30 minutos antes de la hora marcada en su cita. Deberá acudir portando su cédula de identidad y su cita médica. Recuerde, es importante actualizar sus números de contacto en las ventanillas de admisiones. Es una recomendación de su radio Conexión Vital y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Somos más que un hospital. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Bueno, ya estamos de regreso con su Cita Médica, el programa de Radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerden el número de Conexión Vital, 097 97 22 459. Repito, 097 97 22 459. Y la línea de WhatsApp. Así que aprovechemos esta línea para realizar las preguntas a nuestro experto, a nuestro especialista, al doctor Jorge Luis Salazar, sobre el tema. Gracias a Gabriel Orihuela. Gabriel Orihuela nos dice: interesante tema en estas fechas que recordamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias por acoger estos temas. Saludos desde la Fundación Pacientes del Ecuador.
Un fuerte abrazo para la Fundación Pacientes del Ecuador, que semana a semana siguen la programación de Cita Médica. Y Gabriel Orihuela también manda un fuerte abrazo para Hernán Chimarro. Dice. Gracias, Gabriel Orihuela, por seguir la programación de Conexión Vital y este es su programa Cita Médica. Pues bien, hablando de acromegalia, ¿se podría, doctor, a lo mejor tiene alguna causa, la acromegalia, alguna causa hereditaria? En efecto, como decíamos, muchas de las enfermedades raras tienen causas genéticas. Una alteración en el material genético del cuerpo de una persona se puede transmitir a su descendencia, a los hijos, a los nietos, con determinados patrones. Esta enfermedad, la acromegalia en particular, casi nunca es genética. En nuestro hospital hemos puesto a disposición de los pacientes un test genético que se hace solamente en el Hospital Eugenio Espejo para descartar que pueda tratarse de una enfermedad hereditaria. Y entre los 80 pacientes que tenemos, en 2 casos se ha podido detectar una probable asociación a una anomalía de un gen. Pero en la mayoría de personas, como le digo, de 80, nosotros hemos identificado apenas 2. Y esto coincide con la literatura. En la mayoría de personas, en menos del 1% de los casos, se asocia a una alteración genética que se puede heredar de padres a hijos o que puede aparecer de golpe o de novo, o como se dice en medicina, de forma esporádica en las personas. La mayoría de las personas, entonces, 99% de quienes viven con acromegalia, no tienen una causa genética. No se va a pasar la enfermedad de padres a hijos o entre parientes de la misma familia. Y ahí caemos en una pregunta muy profunda, muy complicada, y es ¿cuál es el origen entonces de los tumores en general y del tumor que produce la acromegalia en particular? Es una pregunta que todavía no está contestada. Es una pregunta que tiene que ver con los mecanismos que regulan la reproducción y la función de las células. Si supiéramos cuál es la verdadera causa de todos los tumores, pues tendríamos seguramente una vacuna que nos pondrían a todos de pequeños y nos ayudase a que no nos enfermemos jamás. En el caso de muchos tumores endocrinológicos, esas causas todavía no están del todo claras. Por lo tanto, uno no puede hacer nada para evitarlos, pero cuando ya aparecen, lo mejor es detectarlos tempranamente, antes de que repercutan tan drásticamente sobre la vida de la persona. Ahora, doctor, ¿se puede dar a lo mejor casos en la infancia que comienzan a ver estos cambios ya o únicamente se dan ya, digamos, en los adultos, ¿no? Muy buena pregunta. Por definición, la acromegalia es una enfermedad de la edad adulta. ¿Qué quiere decir? Para que los cambios que nos ha descrito don Hernán, él nos decía, se me aumentó el tamaño de la mandíbula, el tamaño de las manos, el tamaño de los pies. Para que esos cambios se produzcan de esta manera que es visible, apreciable para los médicos y para los pacientes y sus familiares, el exceso de hormona de crecimiento tiene que suceder en la edad adulta. Cuando el exceso de la hormona de crecimiento surge en la niñez, lo cual es posible, cuando el exceso de hormona de crecimiento sucede en la niñez o en la adolescencia, entonces los cambios faciales en las manos y en los pies no son tan evidentes, porque lo que sucede es que hay crecimiento a lo largo de los huesos. Los huesos de las piernas se estiran, los huesos de los brazos se estiran y lo que tenemos es una persona con una talla elevada, patológica. Personas que son demasiado altas, mucho más altas que es lo que le daría su estatura genética su papá y su mamá. Y en ese caso hablamos de gigantismo. El gigantismo se produce cuando la acromegalia, cuando el tumor ha hecho sus efectos desde la niñez o la adolescencia. Acá en el hospital tenemos al menos 2 personas, 2 varones, que se mantienen en seguimiento. Recuerdo otra paciente que también lo tenía mujer, pero que se mudó a vivir a Chile. En este grupo entonces de 80 personas con acromegalia, hemos tenido 3 personas reconocidas como gigantismo y luego acromegalia. Porque claro, si el tumor continúa haciendo efecto ya en la edad adulta, entonces empiezan a producirse los cambios típicamente acromegálicos. Doctor, de cierta manera entonces el gigantismo está relacionado con la acromegalia,
Totalmente. Es la misma causa, solamente que en una edad distinta de aparición. Gigantismo en personas en la adolescencia o en la niñez, y acromegalia cuando el tumor afecta al paciente a partir ya de la edad adulta, cuando el crecimiento terminó. Ahora, doctor, aquí cabe una pregunta. En el caso de don Hernán, que a partir de los 35 años aproximadamente comenzaron los cambios, bueno, en este caso no pudo darse gigantismo, digámosle un crecimiento de la estatura, ¿no? Tal cual. Ya no era posible porque en hombres y mujeres el efecto del crecimiento en longitud sobre los huesos que tiene la hormona de crecimiento se frena hacia los 18 años aproximadamente. Si la persona se pesca la enfermedad a los 21, 29 o 39, como el señor Chimarro, el crecimiento ya no va a ser en estatura, el crecimiento va a ser en lo que llamamos los huesos anchos, la mandíbula, el cráneo, los huesos o los espacios entre las articulaciones, que ya no hablamos de huesos sino de tejidos blandos. La lengua también puede agrandarse, y esto me lleva a otra cosa. La acromegalia agranda los órganos internos, el hígado, el corazón, y predispone a enfermedades muy comunes, pero que en ellos son muy devastadoras, como la hipertensión, la diabetes y otros tipos de tumores. Ya, esta pregunta, claro, la hacía, ¿no? Justamente para diferenciar cómo se produce gigantismo y cómo se mantiene la acromegalia, ¿no? Pues bien, doctor, sabemos que nosotros tenemos una gran cantidad, o representativa, digámoslo así, de pacientes acromegálicos, ¿no? Bueno, quiere decir que si existe alguna frecuencia también para esta enfermedad, ¿no? Nosotros como institución de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública receptamos personas con patologías complejas desde diferentes provincias del país. Nuestra área de influencia llega hacia el sur, hasta las provincias de Bolívar, de Chimborazo, en el oriente a Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi, o sea, provincias de la Sierra Central, y en el norte hasta las mismas provincias de Car, Chimbabura, también Esmeraldas, también Manabí, les queda más cerca a muchos pacientes llegar a Quito que a Puerto Viejo, también Santo Domingo Los Áchilas y las provincias del resto del norte del oriente ecuatoriano. Si consideramos eso, tenemos una población de influencia de millones de pacientes, y a pesar de eso solamente hay 80 personas. Pensamos que muchísimos casos de personas con acromegalia permanecen sin diagnóstico. El número de personas que tenemos en el Eugenio Espejo con acromegalia es, como usted ha dicho, Freddy, representativo, es muy importante. Pero pensamos que por lo menos el doble de personas continúan sin diagnóstico en las provincias que yo he mencionado. Es por eso que estas tareas donde contribuyen tanto los pacientes para conocerse entre ellos, para difundir que la enfermedad existe, y también dentro del área médica, la docencia en la parte científica, médica, es muy muy importante. Si no se piensa en esta enfermedad, se les pasa a muchos médicos que ya vieron personas con acromegalia y simplemente no lo reconocieron. Mea culpa, incluso a endocrinólogos se nos puede pasar que existe la acromegalia, pero conforme machacamos, insistimos en que existe y que puede haber ayuda para estos pacientes, vamos a diagnosticar personas más tempranamente. Sí. Don Hernán, cuéntanos un poco, ¿no? Una vez que usted ya supo de esta enfermedad, claro, primeramente vino el miedo, el susto, a lo mejor cuando comenzó usted a experimentar algunos cambios ya en lo físico. Una vez que se determinó que usted sufría acromegalia, ¿usted ya conocía algo de esto o vino a enterarse aquí en el hospital sobre esta enfermedad? No, era totalmente incierto, no sabía nada, ¿no? Porque lamentablemente no tuvimos como hoy tenemos el internet, solamente teníamos libros, pero nunca hablaron sobre nuestra enfermedad. Entonces, lo que yo sí, o sea, antes era que a uno le decían que tiene un tumor, ya parecía que se iba a morir, ¿no? Entonces era bien terrible. Yo al menos, bueno, casi felizmente, como yo trabajaba en una institución de telefonía y yo andaba, siempre trabajaba con personas, nunca me acomplejé.
Entonces, ese fue mi dicho de que yo trabajaba con gente yo instalé los teléfonos aquí en este hospital. Y entonces, yo me he relacionado con todo el mundo, fui presidente de varias ligas, he estado en el deporte, entonces, no me acomplejé yo totalmente, o sea, pero sí hay otras personas, compañeros míos, que venían escondidos de las manos, los pies escondidos. Entonces, en su caso, don Hernán, ¿cuáles son los primeros cambios que usted tuvo? Que ya comenzó a notar usted el cambio, ¿no? No lo escuché. Digo, en el caso suyo, ¿cuáles fueron los primeros síntomas, no? Se comenzó a hinchar los pómulos, las manos. ¿Cuál fue su primer cambio? Mi primer cambio fue las manos, porque ya no me ingresó el anillo, el acto de matrimonio. El segundo cambio, nosotros utilizábamos botas de acero, con puntas de acero, entonces ya me empezó, yo caminé un día y se me salió la uña, entonces me fui y cambié de número de zapato, porque nosotros para irnos, por ejemplo, a una empresa, nos exigían que utilicemos ropa industrial. Entonces ahí ya me di que cambio más, después ya me tocó una talla más de pantalón. La camisa, porque teníamos que ir con corbata, ya no me cerraba el cuello, tenía un cuello ancho. Bueno, al inicio a lo mejor se podría también confundir con me estoy engordando, ¿no? Pero claro, puede darse también ese caso, ¿no? Que se está engordando una persona y no necesariamente tiene que ser acromegalia, ¿no? Porque a lo mejor alguien ya se está asustando, ¿no? Si a lo mejor ya las camisas no le quedan. Pero bueno, claro, hay indicadores esenciales del crecimiento de las manos, sería, ¿no? Los cambios en el rostro, porque de a poco se va notando. Yo creo que esos son los cambios más significativos, pero claro está, nunca está por demás, como el doctor nos dice que hay bastante incidencia. A lo mejor nos damos cuenta también cuando ya la enfermedad está progresando, nos damos cuenta que a lo mejor es una acromegalia. Es mejor hacernos, creo yo, unos chequeos cuando notamos algunos cambios de los que el doctor Salazar nos manifestó, y claro también nuestro invitado, el señor Chimarro. Ahora, señor Chimarro, ¿en su familia hay más casos de acromegalia? ¿En mi familia? ¿En su familia? No, yo soy el único que me gané la lotería en esto. Ya. Soy el único. Mi papá, mi mamá, sanos, mis hermanos, somos 8 hermanos, totalmente sanos. Me hicieron, dando gracias a Dios, aquí de genética, y ya me dieron el resultado, no es hereditario. Entonces mis hijos ya están tranquilos, porque también estaba con esa duda terrible, porque decía, pueda que sea hereditario, como muchas enfermedades, como dijo el doctor, por ejemplo, la tiroides, la alta presión. Con eso justamente damos fuerza a lo que manifestó nuestro especialista, el doctor Salazar. Esta enfermedad no es genética. Con eso creo que aclaramos al máximo, justamente, por eso le hacía la pregunta al señor Chimarro, al ser paciente y que tiene esta enfermedad, no ha transmitido de manera genética a su familia. Entonces, la enfermedad no es genética. Aquí tenemos un ejemplo. Pues, doctor, antes de irnos a la pausa, ¿existen grupos de riesgo para esta enfermedad? En realidad no. En realidad solamente en determinadas partes del mundo se han reconocido países, áreas dentro de países donde la acromegalia en realidad sí es genética, pero lo que decía Freddy es verdad. Se puede decir que la acromegalia casi nunca es genética, y más que grupos de riesgo, podemos hablar de grupos de presentación de la acromegalia. Es mucho más frecuente entre la tercera, cuarta y quinta década de la vida, la acromegalia en personas adultas, y tiene una parecida incidencia entre varones y mujeres. No es que haya muchísimas más mujeres que varones, pero es apenitas a 1.2 a 1 la razón o la proporción entre mujeres versus varones. No existen grupos de riesgo, no existen formas de prevenir la acromegalia, pero sí existen muchas formas de atacar o de contrarrestar los efectos de la enfermedad y de procurar que las personas estén bien controladas. Gracias por el interés a este programa sobre la acromegalia. Realmente teníamos pensado desde hace mucho tiempo tratar esto, y claro está, con nuestros pacientes que son nuestra razón de ser. Con el señor Chimarro hemos programado también en los próximos días realizar un encuentro justamente con nuestros pacientes, ¿no? Porque son parte de nuestra familia.
A ellos nos debemos. Queda pendiente, señor Chimaru, una conversación mucho más amplia con su asociación. Ya vamos a hablar en el transcurso del programa también de cómo se fomentó tener un grupo más grande, general, a nivel del país, del grupo acromegálico. Doctor, antes de irnos a la pausa, tengo una pregunta. Gabriel Orihuela. Muchas gracias, Gabriel, por seguir nuestra programación. Pregunta, doctor Salazar, ¿en qué otros hospitales del país atienden a pacientes con acromegalia? Acá en la ciudad de Quito, los dos hospitales de tercer nivel que tenemos los grupos más grandes, que contamos con los grupos más grandes de personas con acromegalia, somos el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. No obstante, en otros hospitales de acá de Quito, del Ministerio de Salud propiamente dicho, existen endocrinólogos. Por ejemplo, en el Hospital de Calderón, ellos también han reconocido pacientes y hemos tratado en conjunto pacientes con acromegalia. El grupo de endocrinólogos, si bien es escaso acá en la ciudad de Quito y en general en el país como especialistas, también están a disposición en los hospitales del Seguro Social. Tengo entendido en el Hospital del IES del Sur y en el Hospital del IES de Carcelén. Hablando de la Red Pública Integral de Salud, todos los endocrinólogos estamos bastante bien conectados por lazos de amistad, por lazos profesionales, y cuando existe alguien que se reconozca con acromegalia, por ejemplo en el Hospital de La Tacunga, una médica excelente endocrinóloga está en ese hospital y puede solicitarnos ayuda a nosotros para hacer que el hospital lo reciba en el menor tiempo posible. Desde luego, nuestro contacto va a quedar a través de la radio Conexión Vital, porque a veces la red de salud puede ayudar a que esto se dé, pero cuando hay emergencias, nosotros estamos abiertos a recibir a los pacientes a la mayor brevedad posible. En otros núcleos, por ejemplo, en el Azuay, por ejemplo en Guayaquil, también, y en Manabí, también hay hospitales de especialidades que reciben a las personas con acromegalia, y me estoy olvidando también de Loja, en donde existen médicos que han sido entrenados y que conocen mucho de la enfermedad y que pueden ser de ayuda. Desde luego que actuamos en red y en forma solidaria, siendo el principal objetivo de nosotros el bienestar de los pacientes. Bueno, las indicaciones del doctor entonces son claras, ¿no? Y también el Hospital de Especialidad de Eugenio Espejo está presto a recibir este tipo de pacientes cuando existiera algún tipo de emergencia, ¿no? A través de la Red Pública de Salud, o aún también a través de nuestra emergencia si el caso lo requiere. Gracias. Tenemos saludos desde Pastaza. Nuestro programa está llegando ya a todos los sitios, a todos los lugares del Ecuador. Gracias a Marcia Guisado. Marcia Guisado nos manda un textito, dice: saludos desde Pastaza. Felicitaciones por el programa. Es de mucha ayuda para las personas que no conocemos de las enfermedades. Pues bien, nosotros justamente a través de Cita Médica promocionamos este tipo de programas, ¿no? Porque hacemos educomunicación preventiva para la salud. Los temas que usted no conoce justamente los diseñamos para que sean tratados por nuestros especialistas a través de Cita Médica. Gracias a nuestra gerente que está siguiendo vivamente nuestro programa. También agradece Gabriel Orihuela. Muchas gracias, dice, muy agradecido por la respuesta que ha dado nuestro profesional. Nos vamos a tomar la próxima pausa y regresamos con más de acromegalia. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda,
El uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Buenos días. No olvides que el desayuno es la comida más importante del día, porque eres importante para nosotros. Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El Ministerio de Salud Pública reconoce el trabajo que hacemos y aunque es difícil, lo hacemos por los ecuatorianos. Lo que nos preocupa es que muchos creen que no se van a contagiar y nosotros como ellos no somos superhéroes y estamos expuestos al virus. Soy Verónica Beltrán, médico, y les hablo desde el Hospital de Macas en Morona, Santiago. Cuidarnos es lo importante. Somos humanos que cuidamos humanos. Sembramos futuro. Conexión Vital. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Bueno, ya estamos de regreso con su Cita Médica, el programa que es transmitido a través de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Pues bien, nuestro agradecimiento a quienes están conectándose con la señal de Cita Médica. Le hacemos llegar, señor Chimarro, a usted y a su organización, el saludo y el agradecimiento de nuestra autoridad. Muchas gracias por estar compartiendo este tema acá. Sabemos que usted es parte de nuestra familia y realmente lo hacemos con confianza. Señor Chimarro, muy agradecido por estar aquí. Le hago extensivo el saludo de nuestra máxima autoridad. Pues bien, señor Chimarro, sabemos que ustedes están organizados a nivel nacional. Cuéntanos un poco de cómo funciona la organización. Usted es el máximo representante y creo que se ha dado un paso bastante grande, ¿no? Al agrupar a todos, hacer una sola familia, a todos los afectados de acromegalia, aunque faltan más, pero ya es un buen inicio de que tengamos representación. Y bueno, como dije, ustedes son parte de la familia, nos conocemos ya desde mucho tiempo atrás y realmente, como dije, eso nos da la confianza de estar con ustedes y cuando ustedes deseen, está ya planificado con, hacer una programación con toda su organización para que nos sigan contando detalles, ¿no? Porque realmente ustedes también, como pacientes, nos ayudan grandemente a hacer gestión. Muchas gracias porque siempre están del lado del hospital, ayudando a que el hospital salga adelante. Y claro, como dije, ustedes son nuestra familia también. Entonces, cuéntanos un poco sobre la organización, señor Chimarro. Nosotros comenzamos con 34 pacientes, 32 compañeros y bueno, tenemos una fundación que se llama FAED y saludos Margarita. Entonces nos invitó a Guayaquil por así mismo por el día de la acromegalia, nos fuimos a Guayaquil, tuvimos una buena reunión, entonces ahí ya nos inscribieron a todos los compañeros, entonces estamos ya afiliados a esa fundación, pero todavía nos falta bastante porque no tenemos aquí bueno, por la pandemia no podemos reunirnos con el señor gerente porque hay muchas cosas de que los turnos no nos dan, entonces, claro, pero luchando poco a poco seguiremos adelante
Y gracias por invitarnos y siempre estaremos prestos para cualquier... Así es, justamente la radio fue creada para eso, ¿no? Para tener espacios, en este caso, de nuestros pacientes, porque realmente yo creo que debemos estar permanentemente ligados, comunicándonos, y la radio justamente fue diseñada también para los pacientes, en este caso. Ahora, doctor, ¿cómo diagnosticamos la acromegalia? La acromegalia, como la mayoría de enfermedades endocrinológicas, de enfermedades de las alteraciones hormonales, que agrupan las alteraciones hormonales, tiene que seguir en la mayoría de los casos, sucesión de eventos. Primero, reconocer las características de los pacientes, los signos, los síntomas, las molestias que los pacientes tienen, y eso, en la mayoría de los casos, justifica pedir un examen de laboratorio. El examen de laboratorio se hace en sangre, se llama IGF-1. Es un estudio de laboratorio que nos hace posible dividir las personas que no tienen acromegalia y las personas que sí padecen acromegalia. Luego de que ese examen es positivo, luego de que ese examen resulta en valores anormales, se procede a hacer una resonancia magnética del cerebro de la persona, enfocada en la pequeñita parte en donde se encuentra la hipófisis. Entonces, la sucesión es identificación de signos y síntomas, el pedido, la solicitud en examen de laboratorio y finalmente un examen de resonancia magnética. En esta sucesión, además, se hacen exámenes adicionales porque, como decíamos, la acromegalia no es una enfermedad de una glándula solamente, es la enfermedad de la glándula maestra del organismo y tiene efectos sobre todo el cuerpo de la persona. Las personas que tienen acromegalia, y esto le consta al doctor Chimarro, hacen el esfuerzo para otro tipo de exámenes y el hospital pone a disposición, por ejemplo, endoscopía para descartar que no existan tumores a nivel del intestino, examen de la glándula tiroides, porque es más frecuente el bocio y disfunciones de la tiroides en las personas con acromegalia. Evaluación cardiológica, porque es más frecuente tener alteraciones como presión arterial alta, como insuficiencia cardíaca en las personas con acromegalia. Evaluación a nivel de la parte genética, con consejería a nivel genético. Todas estas, y cuando se necesita, además, evaluaciones en la parte traumatológica, evaluaciones en la parte de neurología. Las personas que tienen acromegalia tienen más frecuentemente síndrome del túnel carpiano. Todas estas cuestiones se van haciendo desde que conocemos al paciente con acromegalia en los meses posteriores y se llegan a concretar en la mayoría de ellos dentro del primer año. Eso es en cuanto a la pregunta de diagnóstico que usted nos hacía, Freddy. Bueno, es importante también conocer que el hospital pone a disposición de los pacientes acromegálicos laboratorio, resonancia magnética y todo tipo de estudios. Eso es rescatable y bueno, a costo cero, ¿no? Porque esa es nuestra característica. Quiere decir que el hospital está trabajando muy bien con este grupo de pacientes y claro, con todos mismos, ¿no? Ahora, doctor, una pregunta que a lo mejor está dando vueltas en la gente. ¿Por qué se produce esta disfunción de la glándula pituitaria? Como decía hace un par de minutos, la pituitaria es una glándula que está armada por células. Esas células se encargan cada una de producir diferentes hormonas, algunas hormona de crecimiento, otras hormona que estimula a la tiroides, otra hormona que estimula a las células o a las glándulas sexuales. En particular, las células que producen hormona de crecimiento, conforme el paciente pasa de la niñez a la adolescencia y a la adultez, van funcionando cada vez menos. Si bien mantienen su función durante toda la vida del paciente, estas células se van cada vez necesitando menos, digamos. No es lo mismo la función de la hormona del crecimiento cuando uno está en la niñez y adolescencia que cuando uno está en la adultez o es un adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede en las personas con acromegalia? Por un motivo que todavía desconocemos, son muchos motivos, son varios en realidad, estas células empiezan a crecer y a reproducirse mucho más y de esa manera se organizan a manera de un tumor, el cual es un tumor benigno, pero ese tumor produce exceso de hormona de crecimiento
y ese exceso es el que ataca todos los órganos de la persona que luego tiene acromegalia y produce los signos, síntomas y complicaciones en el largo plazo. Ahora, doctor, en ese sentido, ¿se puede prevenir la acromegalia? No, no se puede prevenir, pero sí podemos, como en otras enfermedades, podemos llegar más tempranamente. Un dato estadístico que no es menor, que nosotros hemos hecho investigación en acromegalia, es que las personas con la enfermedad llegan entre 5 a 10 años tarde al diagnóstico médico. Si pudiéramos llegar un poco más temprano, tal vez llegaríamos sin que la enfermedad afecte ya al corazón, sin que la enfermedad ya haya producido diabetes, sin que la enfermedad haya producido un tumor más grande que implica mayor dificultad para curarse con la cirugía o con tratamientos médicos, con inyecciones o con pastillas. Entonces, prevención en acromegalia no existe para que la enfermedad no aparezca, pero prevención en acromegalia sí existe para tratar de llegar más pronto y evitar que el paciente se complique por culpa de la acromegalia. Ya, y bueno, en cuanto a la organización, señor Chimarro, en cuanto a su organización, ¿qué tienen planificado a lo mejor para, no digamos celebrar, ¿no? Sino que bueno, recordar y poner los mejores esfuerzos para manejar de mejor manera? Para ello se ha determinado el día de la acromegalia, ¿no? Pero para esa fecha, ¿ustedes qué tienen previsto, señor Chimarro? No tenemos nada previsto, ya voy a hablar con el doctor Morleguito para ver qué hacemos en Quito, porque Guayaquil sí está haciendo, como hacen siempre, las casas abiertas, entonces está de ver si nos podemos organizarnos aquí por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, entonces es una fecha bastante especial y nosotros también les saludaremos desde acá, desde Cita Médica, a todos ustedes, ¿no? Que realmente llevan adelante esta enfermedad de la mejor manera. Justamente nosotros damos fe de eso, que existe una excelente relación con sus médicos, ¿no? Vemos que mantienen una fluida relación, una excelente relación con ellos, señor Chimarro. Así es. Sabemos también que, bueno, lastimosamente por el espacio no hemos podido recibir a más personas de su organización y también a la trabajadora social que está ligada directamente con ustedes. Para ellos también nuestro agradecimiento porque vienen realizando un trabajo bastante efectivo con ustedes. Nuestro abrazo y felicitación. Ahora, doctor, en cuanto a los tratamientos que tenemos aquí, háblenos un poco sobre eso. Sí, Freddy. En primera instancia, el tratamiento de la acromegalia, el único tipo de tratamiento curativo, o más bien dicho, el tratamiento curativo por excelencia en la acromegalia es el quirúrgico. Endocrinología, desde luego que no trabaja solo en este sentido. El servicio de neurocirugía tiene un papel protagónico en el seguimiento de las personas con acromegalia, pero si estamos hablando de un tumor dentro del cerebro, nuestros neurocirujanos tienen excelentes resultados en la parte de neurocirugía de hipófisis y somos uno de los pocos centros a nivel nacional que tiene un subsector dentro de neurocirugía con 2 médicos especializados en este tipo de intervenciones. La cirugía de hipófisis es compleja, pero con médicos bien entrenados se llegan a buenos resultados, a veces curativos y en otras ocasiones para reducir al menos el tamaño del tumor que afecta a las personas con acromegalia. Otros tratamientos involucran el uso de medicamentos. En este aspecto, el octreotide, que es una medicación costosa, siempre la hemos tenido a disposición de las personas con acromegalia, por lo menos desde el año 2014, donde el servicio de endocrinología funciona como tal, 2014-2015, hasta la actualidad, hemos tenido y hemos podido darles a estos pacientes la medicación que, siendo costosa, nunca ha faltado y está dentro del cuadro nacional de medicación básica y ellos periódicamente se la vienen a colocar. En este sentido, tampoco trabajamos solos. El personal de enfermería, de consulta externa y de auxiliares también de enfermería en consulta externa siempre ha estado a disposición y a pesar de la pandemia hemos podido organizarnos para que en la mayoría de casos no se suspenda la aplicación del octreotide, que es 1 o 2 inyecciones que se administran al mes a los pacientes. Otro tipo de pastillas también y de tratamientos también están al alcance de las personas con acromegalia.
y el hospital ha sabido superar las dificultades de abastecimiento en cuanto a medicación, y vamos a seguir luchando como equipo, como Hospital Eugenio Espejo, en todos los servicios para que esto no falte, a pesar de las vicisitudes que, por ejemplo, en la pandemia hemos vivido. Pues bien, lastimosamente estamos llegando ya al final de este interesante programa. No podemos cerrar el mismo sin sus recomendaciones, doctor. Primero agradecimiento a las personas del grupo de pacientes con acromegalia. Si nosotros podemos, nosotros nos estimulamos para ser mejores cada día como médicos, es precisamente para ellos. Las personas con acromegalia de nuestro grupo en general son personas muy pacientes, personas muy resilientes, personas con una voluntad férrea, que a pesar de vivir con una enfermedad devastadora, mantienen el optimismo, la energía y la alegría de vivir. Y eso nos enseñan ellos a nosotros. Nosotros ponemos a su disposición todo nuestro contingente, pero sin ese estímulo que representan los pacientes, la vocación médica no tendría ningún objetivo, ningún sentido. Así que mi agradecimiento representando al servicio de endocrinología, al grupo de pacientes, y desde luego mi compromiso, nuestro compromiso como profesionales de endocrinología, de mejorar cada día en la atención, y si es que ha habido alguna cosa que nos haya faltado, pues pedirles disculpas, pero ratificar el compromiso de mejorar cada vez más en nuestra prestación como médicos. Nuestras felicitaciones, parte de Conexión Vital y del hospital. A ustedes felicitamos al servicio de endocrinología porque damos fe del buen servicio que se da aquí en el Hospital Eugenio Espejo. Sus palabras finales, señor Hernán Chimarro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy representando a todos mis compañeros con acromegalia. Gracias, doctor Jorge Salazar, a todas las personas, y también saludo para FAED Guayaquil, a mis otros compañeros que están allá. Y bueno, desearnos que sigamos así, que tengamos medicina para todos los compañeros, y muchas gracias por invitarme, licenciado Freddy. Bueno, un fuerte abrazo para su organización de parte nuestra, y sigan adelante realmente, porque ustedes dan muestra de ese cariño por la vida, por seguir adelante, y también de ese amor filial con su institución, con quienes dan mucho por ustedes. Gracias su presencia, señor Chimarro. Bueno, para terminar ya el programa, lastimosamente el tiempo se consumió muy rápido. Cada vez que es interesante los programas, parece que no se siente, vuelve el tiempo. Pero nos vamos a robar un minutito todavía para saludar a nuestros cumpleañeros. Mary Clavijo, de la Unidad de Gestión de Red, está de cumpleaños. También Carmen Martínez, de Anatomía Patológica. María del Carmen Trujillo, un fuerte abrazo para usted, doctora, que también está de cumpleaños. Felicidades a todas ustedes. Nuestro saludo diario a quienes se conectaron y siguieron el programa en vivo. A Marcela Guerrero, a Gaby Salvador, a Carlos Muñoz, a Isra Barona, a Yanira Urbano, a Alessandro Albán, Gabriel Orihuela, Marta Bueno, Vilma Guachi, Marcia Guisado, Juli Vergara, nuestra gerente Sandra Cisneros, Leticia Saltos, Grace Guerra, Andrea Moreno. Se nos quedan unos nombrecitos que mañana también continuaremos emitiendo nuestro agradecimiento y nuestros saludos. También a Janet Narváez, a Ariel Jiménez Valencia, a Lore Ortiz, a PDDI, a Maybelline Romero, Sandra Espinosa, Sarita Martínez, Natalia Witt, Patti Wangasig, a Berito, Araceli Simba, Ricardo Alexander Buri, Norma Yambay, Dolfer Group DT, Andrea Rodríguez. Un saludo también para Rodrigo Miño, para Anita Suárez, para Natalie Stephanie, para Karen Jacome, para Viviana Gudiño, para Melba Fernández, para Consuelo Almeida, para Rosita Mafla, para Gaby Garzón, para Lourdes Elizabeth, para Andrea Paola Moreno. Gracias, doctora, por seguir la programación. Para Richard Gaona y para la doctora Mary Trujillo Alarcón. Un fuerte
agradecimiento y un fuerte abrazo para ustedes y sigan con nosotros porque nosotros llegamos con los temas que son de su interés. Por hoy, nada más. Jessica Pazmiño desde los controles de la radio y Freddy Albán en la conducción de Cita Médica, les decimos hasta una nueva cita médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.